jóvenes. Bien, no sé, si no nos alcanza el tiempo, vamos a tener que hacer unos 20 minutos más saliendo de este Zoom. Pero mientras tanto vamos a entrar en otra parte, así que les voy a pedir, resuelvan ese examen. Miren el problema 3.7 del Francine y van a poder hacer, y se van a dar cuenta que del Francine, el ejemplo que nos han puesto, que además se ha avisado, me ha preguntado una señorita y he dicho, miren, hay un ejemplo resuelto. Es ese examen, ese problema es reducir, con 2 fluidos nada más, no tiene aceite, agua y gas y se acabó. No hay ninguna parte curva, es un área, quién sabe, rectangular, vertical, plana, área plana. Pero todos han hecho fuerza resultante, yo no sé para qué. Eso es porque no han revisado definitivamente la teoría, ¿verdad? Bien, así que jóvenes, ni modo, vamos a ir adelante. Hoy entramos en lo que es la conservación de la energía. Ya hemos hecho, por si acaso, la definición de caudal. Y hay que entender de que tanto la presión y la velocidad van a variar en la dirección del flujo, ¿verdad? Van a ser diferentes en diferentes puntos de una tubería o de un conducto. Entonces estos cambios ya se van a asociar con fuerzas. Así que si aquí tenemos un dibujo, vamos a tomar este elemento dibujado acá, lo sacamos de ahí para hablar de un elemento de volumen más sencillo y vamos a ver las fuerzas que afectan a este elemento de volumen. El área va a ser constante, derivada del área, ¿verdad? Es un área diferencial, un volumen diferencial también. Es una fuerza, uno por abajo y una fuerza de acción-reacción por arriba. Tenemos una altura dz, tenemos de largo ds y de peso dw. Esas son las fuerzas, ¿verdad? Entonces, vamos a aplicar el balance de fuerzas en el sentido del flujo, masa por aceleración. Entonces, la fuerza inferior dF1 menos dF2 que está acá, menos acá vamos a descomponer, no se olviden que el peso siempre es vertical hacia el centro de la Tierra. Si descomponemos esto conociendo este ángulo, tiene dW por el seno que está en sentido contrario al flujo, menos dW seno del ángulo, ¿verdad? La masa, densidad por la derivada del volumen, masa diferencial. Y la aceleración es la variación de la velocidad con el tiempo, esto conocemos. Desarrollamos esta ecuación primeramente tomando en cuenta que las fuerzas son la multiplicación de la presión por el área, están acá, ¿verdad? Desarrollamos el signo, todo aquello, y vamos a llegar además vamos a tomar en cuenta que el peso va a ser peso específico por derivada del volumen. Y el volumen es derivada del área por dz, que es la longitud. El seno del ángulo es dz sobre ds, y acá la definición de velocidad, ds sobre dt. Bueno, entonces ya con todos estos cambios que estamos haciendo, el volumen estamos observando acá, que es dA por ds, reemplazamos en esta ecuación, ¿verdad? Y vamos a llegar a estas dos ecuaciones. Observen bien. Creo que desde mi punto de vista son las ecuaciones más importantes de la mecánica de fluidos. Son las ecuaciones de Euler, donde observen, vean, acá ya hay una variación de presiones, una variación de velocidades y una variación de alturas. Está tomando en cuenta la energía de presión, la energía cinética y la energía potencial de un punto en un fluido que está circulando en un conducto. Entonces acá simplemente he multiplicado, dividido más bien entre gravedad, ¿verdad? Entonces se convierte acá densidad por gravedad, peso específico, acá está la gravedad, y aquí gravedad con gravedad se elimina. Es otra forma de expresión de la ecuación de Euler. Estas ecuaciones, que son la base de la mecánica de fluidos, pueden aplicarse tanto a líquidos como a gases, o sea, para fluidos compresibles e incompresibles. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a ver la aplicación para fluido incompresible. Casi siempre hay que pensar cuando digo incompresible en el agua. Esta es la ecuación de Euler. Ahora vamos a ver que para hacer la integración, como se trata de un líquido, su peso específico no varía, constante. Sacamos de la integral y tenemos estos valores, ¿verdad? Y vamos a llegar a esta ecuación integrada. Si las ordenamos en dos miembros, en punto 1 y punto 2, en dos secciones, acá está la ecuación. Increíble, una ecuación bien bonita y sencilla, la ecuación de Bernoulli, que nos habla de la conservación de la energía. La energía en la sección 1 es igual a la energía en la sección 2. Ahora, esta expresión es interesante para nosotros porque
Todas ellas son relación de energía sobre peso y nos da altura, ¿verdad? Ejemplo, la presión, Newton sobre metro cuadrado. El peso específico, Newton sobre metro cúbico. ¿Qué cosa nos da? Metro. Aquí tenemos metro sobre segundo al cuadrado, metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado, y acá abajo está metro sobre segundo cuadrado. ¿Qué queda? Metro. Y Z también en metro, entonces estamos midiendo la energía en altura. Bueno, entonces vamos a ya ver que la aplicación de Bernoulli debe cumplir ciertas condiciones. Está diseñada para fluidos incompresibles. Sin embargo, si el Mach es menor a 0,3, también puede aplicarse para flujos compresibles. O sea, esta condicionante es importante, el número de Mach. Para flujo estable, flujo sin fricción, es decir, fuerzas viscosas despreciables, porque todavía estamos en la parte de cinemática, ¿verdad? Y además se aplica a lo largo de una corriente. Bien, entonces vamos a mirar y vamos a ver además que la ecuación en total va a ser constante, ¿verdad? Y va a haber una relación, sin embargo, de las velocidades respecto del área y la presión también. Recuerden que en la anterior clase habíamos hablado con alguna compañera, a menor área, mayor velocidad, pero menor presión. Y a mayor área de flujo, tenemos mayor presión, pero menor velocidad. Eso van a entender conforme vayamos avanzando en la materia. Entonces, ¿cómo podemos representar gráficamente esto? Aquí un tubito medio chueco, pero se entiende. Hay que tomar un nivel de referencia. Vamos a tomar acá abajo, nivel de referencia. Sección 1, sección 2. Vean, Z1, acá tenemos la altura de presión, pero nuestro P específico y la altura de velocidad. B1 al cuadrado sobre 2G. Llega hasta este punto, ¿verdad? Y en la sección 2 tenemos Z2, altura de presión y altura de velocidad. ¿Cuál es la característica? De que estos dos puntos están a la misma altura, es decir, que la energía en la sección 1 es igual a la energía en la sección 2. Esta es la representación de Bernoulli. Acá debo aclararles, por ejemplo, que cometemos errores incluso profesionales y algunos libros, y dicen, no, para calcular, por ejemplo, la potencia de una bomba, aplicando la ecuación de Bernoulli. Eso está mal, no están aplicando Bernoulli, están aplicando la ecuación general de la energía. Acá no pueden aplicar Bernoulli, simplemente es una ecuación teórica ideal. Bueno, entonces, como son alturas, estas alturas pueden originar perfiles o líneas de energía. Si tomamos en cuenta las tres energías de presión, de velocidad y altura, se llama línea de energía o altura o carga total. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esta sumatoria, H va a ser nuestra representación, y podemos poner LE para recordar que es una línea. Esta determinación de esta energía se hace a través de tubos Pitot, que se les va a explicar luego, porque los tubos Pitot además miden el efecto de la velocidad. Si tomamos solamente en cuenta la presión y la altura, entonces está surgiendo la línea de energía o altura o carga piezométrica, LP, ¿de acuerdo? Entonces es importantísima esta ecuación, muy importante porque precisamente nos indica la variación de presión a lo largo de un conducto. Recuerden que el flujo puede ser por gravedad o por presión, y a nosotros nos interesa el flujo por presión, con tubería llena. Entonces esta es más o menos la expresión del trabajo que se aplica para poder transportar el fluido en una tubería. La presión. ¿Cómo se la mide? A través de tubos piezométricos en laboratorio. Bueno, ya pronto vamos a hacer laboratorio. Una clase más, muchachos, luego empezamos con laboratorio. Bueno, entonces, como la energía es constante, la línea de energía total va a ser horizontal, altura constante. La línea piezométrica también va a ser horizontal, ¿verdad? Siempre y cuando la velocidad sea constante, es decir, siempre y cuando el área de la tubería sea constante, diámetro constante, porque si no va a saltar hacia arriba o hacia abajo de acuerdo al diámetro, vamos a ver en un dibujo. Entonces, estas dos líneas, sin embargo, se intersectan especialmente en la superficie libre, donde la presión es 0 y la velocidad 0. ¿Listo? Entonces, solo vamos a tomar en cuenta Z, ¿no? Y ahí se van a igualar. Acá está el dibujo. Un tanque. Aquí está la superficie libre, vean, la presión 0, ¿por qué? Porque es manométrica, porque está en contacto a la atmósfera, es referencia a la atmósfera. Y prácticamente la velocidad es tan chiquita que tiende a ser 0 las dos cosas. Entonces las dos líneas van a salir de acá, de este punto. La línea de energía total, horizontal,
Y vamos a ver, esta partecita de la salida de la tubería tiene un efecto bastante grande en la pérdida de energía. Esta línea de piezométrica cae, ¿verdad? Por este cambio de área. Luego, como el diámetro es constante, es también una línea horizontal constante. Hasta que vuelva a quedar aquí abajo, porque acá la presión de salida va a ser cero, está saliendo a la atmósfera. Pero esta es la representación. Vean ustedes la diferencia entre la línea de piezométrica y de energía total es el valor de la energía cinética, velocidad cuadrada sobre 2G. Esa es la diferencia. Bueno, vamos a ver acá otro dibujo. Observen este dibujo. Ven el dibujo. La línea de energía total sale de la superficie libre y es constante, de principio a fin. En cambio, la línea de piezométrica, observen, por la caída de presión, cambio de áreas, baja, ¿verdad? Tiene esta bajada de energía, pero ya es constante después, entonces se mantiene constante. De pronto entra una tubería de mayor diámetro, y a mayor diámetro, mayor presión, entonces crece la presión. Crece, ahora vuelve a ser constante porque la tubería también es constante. Y al final va a quedar acá, a este punto, porque la presión va a ser cero. Se han entendido, ¿verdad? Observen esta otra, acá también tenemos otra línea. La energía total constante, y aquí vamos a ver cómo la energía piezométrica, esta caída de acá, por ejemplo, ya saben, se debe a esta restricción de área. Línea constante porque es tubería constante, sube, pero luego constante porque sigue siendo constante acá la tubería. Esta parte es constante, baja, ¿verdad? Constante. Pero desde acá empieza a caer porque acá ya está variando el área de la tubería. Por eso está cayendo, ¿verdad? La presión, hasta que llegue a este punto. Este es otro caso interesante, otro perfil. No le pasa nada a la línea de energía total, pero aquí tenemos ondulaciones en la tubería. Y si trazamos la línea piezométrica, como el diámetro que es constante de la tubería, vean, la caída y luego es constante. No interesa que haya ondulaciones. La línea piezométrica es una línea horizontal constante. Pero sí va a haber algo interesante. Observen. Cuando la tubería está por debajo de la línea piezométrica, se produce altura de presión positiva. Pero si la tubería está sobre la línea piezométrica, vean, altura de presión negativa. Esto es importante. Hay que pensar muy bien en este fenómeno. Bueno, vean, vamos a hablar de lo que es la presión de estancamiento. Justo se produce esto cuando el fluido se encuentra con algo dentro de la tubería, ¿verdad? Un objeto. Entonces, en este caso, por ejemplo, se está encontrando con una tubería. Así es más o menos la figura de un tubo pitot. Tiene dos tomas. Esta es la toma de presión estática y esta es la presión que toma en cuenta la velocidad, ¿de acuerdo? Presión de choque se llama. Pero en este puntito, observen el punto 2. El fluido va a pasar, ¿verdad? Circula. Entra por la tubería así y va a subir hasta acá. Pero no sube más. Llegó hasta ahí. Pero como ha llegado hasta ahí, ya no entra más fluido, ¿verdad? Ya no hay circulación. O sea que en el punto 2 ya prácticamente vamos a tener que no haber velocidad. Ha encontrado un punto de estancamiento, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un balance de la ecuación de Bernoulli entre la sección 1 y la sección 2. Sección 1, aquí están los tres términos P1, B1, Z1, ¿verdad? Y en 2, en este puntito, también va a ser P presión 2, velocidad 2, Z2, ¿verdad? Pero vean ustedes, no hay velocidad, ¿verdad? Y también se van a eliminar los Zetas porque están a la misma altura, el punto 1 y el punto 2. Se elimina entonces Z1 y Z2 y la velocidad 2 también se elimina. Nos queda esta ecuación. Y de aquí podemos despejar nosotros la velocidad B sub 1. ¿Ya? O la presión 2 podemos despejar también. ¿Qué es lo que sucede? Acá está la presión 2, hemos despejado. Y esa es la presión de estancamiento. Presión P1, que es la estática, más un medio de densidad de B1 al cuadrado. ¿Ya? Esta relación de acá se conoce como presión dinámica. Entonces, la presión de estancamiento había sido presión estática más presión dinámica. Bien, aplicamos acá, volvemos a repetir cuáles son las condiciones, cuáles son las reglas para aplicar la ecuación de Bernoulli. Primero, que se aplique en la dirección del flujo. Hay que tomar como referencia el punto más bajo del dibujo, el plano de menor elevación, respecto del cual todas las alturas van a ser positivas. Es importante eso para no encontrar valores negativos, ¿verdad? Y cuando se trata de flujo de líquidos hay que tomar en cuenta presiones manométricas, pero si fuera flujo de gases
hay que utilizar presiones absolutas. Y en las superficies libres de tanques grandes, la presión y la velocidad son cero. Vamos al primer ejemplo. Observen este ejemplo, es un dibujo, un tanque que contiene agua a 15 grados. Nosotros elegimos en la dirección del flujo. Primeramente hay que ver cuál es la dirección del flujo. Se supone que va a ser desde el tanque hasta por la tubería aguas abajo, ¿verdad? O sea, le ponemos uno de donde comienza y le podemos poner aquí tres más bien donde sale. Porque he puesto dos acá, un punto intermedio. Entonces hay que ver, para aplicar la Bernoulli, cuál es el sentido del flujo. Imposible que sea de derecha a izquierda, ¿verdad? No va a entrar en el tanque porque no hay bomba. Sino, por la gravedad, desde el punto de mayor altura va a ir el fluido hasta a un lugar de menor altura, usted sabe. Entonces, el punto inferior ponemos como referencia, el más inferior. La tubería dice que es de cobre. Hay una diferencia de altura de 5 metros entre la superficie libre y la tubería de salida. Y las tuberías son de dos diámetros, de 4 pulgadas inicialmente, luego de 3 pulgadas. Nos piden calcular el caudal, la presión en este punto 2 y además trazar el perfil piezométrico. Vamos a la solución. Para el caudal, vean, vamos a hacer lo siguiente. ¿Dónde aplicas Bernoulli? Tú puedes aplicar 1000 Bernoullis, pero eliges donde puedas eliminar más términos. Si puedo aplicar entre el punto 1 y el punto 2, claro, entre sección 1 y sección 2 puedo aplicar. Pero aquí hay presión y hay velocidad, ¿verdad? No se va a eliminar. En cambio, si elijo el punto 3, la presión se va a eliminar porque sale a la atmósfera. Entonces me conviene el 3. Por eso digo 1 a 3. Ahí está. 1 a 3. Energía en el punto 1 igual a energía en el punto 3. ¿Qué se elimina? P1 y P3, porque son presiones manométricas, ¿verdad? P1, sobre P1 no hay nada, vean. Acá está la presión atmosférica, aquí también sale la presión atmosférica. Las dos son manométricas, por lo tanto se elimina. ¿Qué más se va a eliminar? Se va a eliminar, vean, el Z3, acá, porque va a ser referencia. ¿De acuerdo? Entonces vemos eso, vean. Las presiones de 0 y también la velocidad de 1 en la superficie libre va a ser 0. Entonces, eliminando esos términos, ¿qué cosa queda? Esta ecuación. Despejamos acá la velocidad, sale 2gz1. Los demás datos conocemos, la altura, la gravedad, etc. Y tienes la velocidad como 9.904 metros sobre segundo. Por lo tanto, como tienes velocidad, puedes aplicar la ecuación de caudal, velocidad por área. Acá B3 por área 3, tenemos estas ecuaciones. Tenemos además el valor del diámetro interno de la tubería de 3 pulgadas de cobre. Hay que ver las tablitas que tenemos en los libros. Tuberías de cobre, tipo K. Entonces, vean, el diámetro interno leemos de la tablita. Nos reemplazamos en esta ecuación. Listo. El caudal solucionado. Nos dicen calcular la presión en el punto 2, o 8, vamos al dibujo, esta presión. Aquí podemos hacer dos cosas, muchachos. O aplicamos Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2, o aplicamos Bernoulli entre el punto 2 o el punto 3, cualquiera. Tiene que salir el mismo resultado en dos secciones. Vamos a aplicar entre el punto 1 y el punto 2. Entonces hacemos eso. ¿De acuerdo? Aquí está, entre 1 y 2, energía en el punto 1 igual energía en el punto 2. Eliminamos los términos de la presión P1 y la velocidad B1, estos se van a eliminar. Y los demás ya no, ¿verdad? Z1 va a quedar todavía porque es la altura. Z2 se elimina. Entonces tenemos esta ecuación, la vamos a llamar número 1. Este es el diámetro interno de la tubería de 4 pulgadas. Después vamos a aplicar la ecuación de continuidad. Este es el ayudante de la ecuación de Bernoulli. La continuidad de conservación de la masa dice B2 por área 2 igual a B3 por área 2. Estoy aplicando la continuidad entre el punto 2 y el punto 3. De aquí puedo despejar la velocidad B sub 2. Entonces va a ser B3 sobre área 3, área 2. Y desarrollando, como área 3 es pi por diámetro 3 al cuadrado sobre 4, área 2 va a ser pi por diámetro 2 al cuadrado sobre 4. Se van a ir pi, se van a ir los términos y va a salir solamente en función de diámetros. Ya conocemos los diámetros. Ya conocemos la velocidad de la primera parte del problema, por lo tanto tenemos que calcular la velocidad 2, importantísima para poder reemplazar acá. Entonces ya tenemos eso, despejamos la presión, sabemos que a 15 grados tiene este valor del peso específico del agua, despejamos P sub 2 hasta acá, ¿verdad?
y le vamos a expresar además en PSI. El resultado sale en newton sobre metro cuadrado y aplicamos este factor de conversión. Los dos son presión atmosférica en PSI y en newton sobre metro cuadrado. Por lo tanto, el resultado es 4.814 PSI. Acá está el perfil piezométrico, entonces, aproximado, ¿verdad? Así sale la línea directa de la energía total. La piezométrica va a caer este valor, recto va a caer este valor y va a llegar acá hasta finalmente llegar a este punto. Entonces, lo que podríamos hacer es simplemente calcular las alturas piezométricas. Si aplico en este punto, ¿qué va a ser? Altura piezométrica, presión sobre peso específico más Z1. Como la presión se va, solo va a ser Z1, por eso sale de este puntito. En este punto deberíamos haber hecho la presión sobre el peso específico más Z2. Como tenemos peso 2, podemos calcular esta altura. Y finalmente acá tendría que ser la presión sobre el peso específico más Z3. Entonces, solo va a quedar en función de Z3. Como Z3 de referencia va a ser 0. Bien, acá tenemos otro ejemplo, esta vez con aire. Observe, es un venturímetro, está entrando aire de esta forma, y hay una conexión de un manómetro con agua, también ubicada de esta forma, con sus dimensiones correspondientes. El material de este venturímetro es de acero, el diámetro en A, acá tenemos, va a ser de 4 pulgadas, en B 2 pulgadas, conocemos la entrada de presión acá, PA 0,5 newton sobre centímetro cuadrado, y la temperatura de circulación del aire 30 grados centígrados. Vamos a suponer algo. ¿Qué pasa si decimos, si max es menor a 0,3? Ah, genial. Entonces aplicamos Bernoulli entre el punto A y el punto B, entre estos dos puntos. Estas son las ecuaciones. Como tomamos referencia ZA, llegamos a tener esta relación que viene de la ecuación de Bernoulli. Aplicamos la ecuación de continuidad para expresar en función de una sola velocidad, porque hay dos velocidades, ¿verdad? Para explicar en una sola velocidad, continuidad. Y de ahí tenemos esta ecuación de la velocidad en función de la velocidad B, A y B, número 2, ecuación 2. Ahora aplicamos el balance de presiones en el manómetro. Esta ecuación la sabemos. Estamos simplemente siguiendo, por ejemplo, acá, ¿verdad? P sub A más esta alturita del peso específico del aire por 0,4 metros. Salta al otro lado, menos acá, hacia arriba, va a ser peso específico del agua por 0,4 metros. Acá, ¿verdad? Así vamos a hacer, ¿verdad? Sabemos hasta llegar a este punto, PB. Acá está. Reemplazamos acá. Y para poder calcular, además, necesitamos conocer la densidad del aire. Esta es la ecuación de la densidad del aire. Presión absoluta, R del aire y temperatura absoluta. Bien, acá está la presión que teníamos, la vamos a convertir en newton sobre metro cuadrado. Y ahora aplicamos esta ecuación para convertirla en presión absoluta porque se trata de un gas. Y hemos sumado la presión atmosférica. Acá está, presión absoluta. La temperatura absoluta sumamos 273, tenemos en grados Kelvin. Y en tablas este es el valor de R del aire, R' del aire. Como reemplazado tenemos la densidad acá. Entonces ya podemos calcular acá en esta ecuación. Y todavía tenemos aquí una diferencia de presiones. Sabemos que la densidad del peso específico del aire es densidad por gravedad. Tenemos ese valor. Ahora sí podemos reemplazar esos valores, toditos ellos, en la ecuación 1 para poder despejar la velocidad en B, que está acá. Esa velocidad en B, ¿verdad? Tenemos la velocidad en el punto B. Por lo tanto, el caudal másico va a ser esa velocidad multiplicado por el área por la densidad. Como conocemos el área de la tubería porque es B. Este es el resultado del caudal másico. Comprobamos el número de Mach, la velocidad del aire que hemos calculado y la del sonido que sabemos que es KRT, ¿verdad? Y sale 0.236. Efectivamente ha sido menor a 0.3, por lo tanto el resultado es válido. Y finalmente, bastante rápido, ya tenemos 3 minutos. Es el tanque, había sido tubería de acero de 3 pulgadas uniforme. Las diferencias 1, 2 y 3. Me piden calcular el caudal y la presión en el punto 2 acá arriba. Para hacer eso, entre el 1, por ejemplo, entre el 1 y el 3, ¿por qué? Porque se van a eliminar más términos, ¿verdad? Para encontrar la velocidad seguramente. Acá está la ecuación. Eliminamos los valores y justamente despejamos la velocidad 3. Tenemos la velocidad y velocidad 3 por área 3 es el caudal, por lo tanto tenemos el caudal. Para encontrar la presión en el punto 2 podemos aplicar entre 1 y 2 o entre 2 y 3. Digamos entre 1 y 2
¿verdad? Está entre 1 y 2. Este es el balance. Eliminando términos, ya podemos despejar la presión. Acá está, ¿verdad? El P específico del agua. Y va a salir libre su pie cuadrado y lo vamos a convertir a PSI. ¿Listo? Porque un pie cuadrado tiene 12 al cuadrado pulgadas, o sea, 144 pulgadas al cuadrado. Y la presión, sorpresa, sale negativa, ¿ya? Menos 6.5 PSI. ¿Por qué? Porque es una presión de vacío. Toda presión por debajo de la presión atmosférica es presión de vacío. O sea que por eso funciona este equipo, ¿ya? El sifón. Aquí hay un vacío y eso hace que el agua suba hasta este punto y luego baje, ¿verdad? Esto conocemos, esto puede ser un tusil que se encuentra a 1 metro de altura. Agarramos una manguerita, ¿verdad? Sumergimos un extremo y chupamos de esta manguera, de este extremo. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos causando vacío. Una vez que has logrado que la arena llegue hasta acá, entonces automáticamente se va a vaciar totalmente el tanque por el efecto sifón, porque hay una presión de vacío acá arriba. Bien, muchachos, es la clase de hoy día, así que les voy a pedir que revisen, que empiecen a trabajar, que se pongan serios. Hay que apuntar al siguiente examen. Luego de una clase más, les repito, vamos a arrancar nuestro laboratorio, va a haber más trabajo para ustedes. Así que les pido eso, que sean un poco más racionales, porque de verdad que estamos actuando de manera muy negativa y eso no corresponde, ¿verdad? Tenemos que tener esa posibilidad de aprender nuestra materia y si no hacemos eso, vamos a tener problemas, jóvenes. Sé que es importante hacer eso, ¿ya? Les voy a pedir que no sé, pues rectifiquen su actitud, porque están actuando mal. Si tienen un comentario, tienen acá 1 minuto para alguien pueda comentar algo. Dije el número de Mach, ¿qué identifica, perdón? Es relación de la velocidad del gas respecto a la velocidad del sonido. Y es el número dimensional que se toma como referencia en el campo del flujo de fluidos compresibles. ¿Ya? Hemos hecho eso. Ese límite, hemos dicho, por debajo de 0,3, las ecuaciones que están diseñadas para líquidos funcionan para gases. Si fuera mayor a 0,3, no. Tiene que haber una ecuación especial para gases, que vamos a ver en la materia después. Gracias, general. ¿De acuerdo? Ya, muchachos, vamos entonces. Hasta acá nomás.